La conciencia es una de las cualidades centrales del ser humano. ¿Cómo se relaciona la conciencia con la toma de decisiones? ¿Necesitamos estar conscientes para incorporar nueva información? ¿Cómo es que logramos ser conscientes de nuestra propia conciencia? Estos son algunos de los enigmas de nuestro cerebro que las neurociencias se proponen revelar. Continuamos con los enigmas del cerebro. En este programa estamos estudiando la conciencia, quizás el dilema más complejo sobre el cerebro humano. En los próximos programas vamos a evaluar temas fascinantes como la inteligencia, la creatividad, cómo se desarrolla el cerebro y otros temas que quizás ustedes pueden sugerir. Si usted se concentra o se concentró en cuántos pases los chicos daban con la pelota, seguramente no vio en detalle un mono que inclusive saludaba. Eso es clave y explica ciertos aspectos de un tema fascinante de la conciencia, que es la percepción. Uno es consciente de lo que atiende, pero en realidad pasan muchas más cosas alrededor que uno no las percibe conscientemente. Esto nos recuerda la historia de la cascada que comentaba Aristóteles. Si uno mira una cascada por unos minutos, uno empieza a ver que los objetos cercanos se desplazan hacia arriba. Eso no está sucediendo, sin embargo, es una creación del cerebro. En resumen, pasan cosas en nuestro entorno de las cuales no somos conscientes. Y quizás hay muchas cosas que nuestro cerebro crea, las ilusiones, por ejemplo, que no están pasando en la realidad. Hace unos años yo había regresado al país y viene a verme un biólogo queriendo estudiar pacientes neurológicos con metodología científica básica. Se llamaba y se llama Tristan Beckstein. Empezamos a estudiar pacientes con trastorno de conciencia, vegetativos, en coma, en estado de conciencia mínima. Hoy Tristan es uno de los líderes en el mundo en este tema y para mí es un enorme privilegio poder tenerlo en los enigmas del cerebro. Basado en aspectos teóricos y basados en estos pacientes neurológicos que estudiamos, ¿cómo definirías conciencia? En términos de conciencia de si está o no está, una buena definición es la capacidad de intención de algo voluntario. Esa es una muy buena manera de definir si alguien está consciente o no, es encontrar una marca cerebral o de comportamiento, de movimiento, que esta persona está realizando un movimiento o una intención mental que nosotros asumimos que es consciente. Y esto en general es, le pedimos externamente que haga algo, que intente mover, que mueva un brazo, que imagine que está haciendo una acción. Intentamos definir eso. Lo que llamamos intención consciente es una buena definición a nivel básico de conciencia. Puede intentar algo o no intentar algo. Y definir lo que creemos que es esa acción relacionada con intención con una acción totalmente refleja, totalmente automática. ¿Qué aprendiste de la conciencia estudiando pacientes con trastornos neurológicos? Aprendí que la conciencia es increíblemente frágil. En este caso los pacientes estaban en estado vegetativo, o sea, parecían que estaban completamente inconscientes, no respondían a ningún estímulo excepto que fuera un estímulo reflejo, como el reflejo de la rodilla, o podían estar en lo que llamamos mínima conciencia, que parecía que estaban conscientes por unos pocos segundos. Y la impresión que me dio como biólogo las primeras veces que vi a estos pacientes fue que parecían estar inconscientes y de repente se conectaban con el mundo, mínimamente, y luego se desconectaban. Y me dio la impresión que aquello que nosotros damos por sentado, que estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, es increíblemente frágil. Y eso fue la primera cosa que me sorprendió respecto de la conciencia en estos pacientes. La segunda cosa que me sorprendió fue que, a pesar de esa característica de estar completamente frágil la conciencia, cuando aparecía era muy claro.
cuando lográbamos detectarla, era muy claro. Y me sorprendió que pudiéramos llegar a detectar la conciencia, incluso si la persona parecía estar inconsciente, por métodos nuevos como la resonancia magnética funcional o métodos como electroencefalografía. Dijimos que hay dos aspectos críticos en la conciencia. Uno es estar despierto y otro es estar conectado con el medio. Vamos a ver en estos gráficos cómo estos dos aspectos están representados en diferentes estados de conciencia. Cuando uno está normal, con la conciencia normal, estamos despiertos y estamos conectados con el medio. En este nuevo gráfico vemos a alguien en coma. En coma la gente está con los ojos cerrados y no está despierto, tampoco tiene conciencia del entorno. En este nuevo gráfico vemos cuando alguien está en estado vegetativo. Cuando alguien está en estado vegetativo como Terry Schiavo, la gente está despierta en estado vegetativo, pero no está conectada con el medio. Hay un caso que son cuando los pacientes están saliendo, algunos de los pacientes salen de estado vegetativo, que están despiertos y tienen algún grado de mínima conciencia. Y el último cuadro vemos el síndrome de atrapamiento, en el cual los pacientes están despiertos y están conscientes del entorno, pero no pueden expresarse. Vamos a ver otro gráfico en donde está representado qué pasa en el cerebro en cada uno de estos estados de conciencia. En la muerte cerebral no hay actividad, no hay metabolismo, hay un electroencefalograma plano. Es en el único estado en donde el cerebro está muerto. En el resto, en el estado vegetativo, en el estado de conciencia mínima, en el coma, la actividad cerebral es casi tan parecida a cuando uno está en una anestesia o como cuando uno duerme. Quiero casarme. ¿Casarte con quién? Con Alicia. ¿Con quién va a ser? Benigno, estás loco. Alicia y yo nos llevamos mejor que la mayoría de los matrimonios. ¿Por qué es tan raro que un hombre enamorado de una mujer se quiera casar con ella? Porque la mujer está en coma. Porque Alicia no puede decir con ninguna parte de su cuerpo, sí, quiero. Porque no sabemos si a la vida vegetativa se la puede llamar vida. Súbete al coche. ¿Cómo puedes decir eso? Súbete al coche. ¿Recuerda la película de Almodóvar, Hable con ella? En esa película se ha representado muy bien el estado vegetativo. Nosotros en Argentina estudiamos un caso de un chico que en ese momento tenía 17 años y que lo atropelló un tren, que quedó en estado vegetativo, y demostramos con técnicas modernas de neuroimagen que ese chico, mientras no se podía expresar, cuando la madre le hablaba, tenía actividad en las áreas emocionales del cerebro. Fue el primer caso reportado en la literatura médica de alguien que podía procesar la emoción cuando estaba en estado de conciencia mínima. Mientras acompañábamos el caso de Patricio, conocimos a una mujer increíble, su madre, que hoy nos va a contar toda esa experiencia. Soy Marcela Mesa, mamá de Patricio, que hace 10 años tuvo una muerte clínica de 2 minutos en la ambulancia. Lo revivieron y antes de llegar al hospital volvió a sufrir otra vez un paro cardiorrespiratorio de un tiempo que no sabemos cuánto fue y lo volvieron a revivir. El primer diagnóstico que nos dieron fue muerte cerebral, que estaba en coma 4 y que el estado era irreversible. Pasaron 4 días, Patricio estaba igual, pero seguía vivo, no había ni mejorado ni empeorado. Logramos que a Patricio lo trasladasen. Patricio estaba en coma. Los médicos veían su parte médica, que él estaba en coma, y luchaban contra todas las infecciones que tenía. Nosotros lo que veíamos era, él estudiaba, así que él se despertaba a las 6:30 de la mañana para ir al colegio y empezaba su rutina. Lo que veía yo, por ejemplo, es que él a las 6 de la mañana le empezaban a temblar los párpados. Yo le decía a la enfermera, es la hora que se despierta. Y después otras cosas que notábamos nosotros, le subían las palpitaciones cada vez que entrábamos a la terapia. Nosotros entramos y le hablábamos, le contábamos todo lo que pasaba en casa. Él le gustaba leer, así que le leíamos mucho. Mi esposo conversaba de las cosas que conversaban ellos y le cantaba. Y nosotros le hablábamos como si él estuviese despierto. Empezó a rehabilitarse estando en coma. A los 4 días que estuvo ahí, conocimos al doctor Manes. Y lo que él vino a plantearnos era esperar un poco hasta que él le hiciera
un estudio, una resonancia funcional cognitiva. Lo que hace es grabar voces familiares y pasar imágenes, porque en ese momento Patricio tenía apertura ocular. Patricio se despertó hace 8 años que está en rehabilitación. Él, después de los 2 años, estudió, se recibió de bachiller, cognitivamente está muy bien y tiene problemas motores y secuelas que le han quedado del accidente, pero está bien. Este es un caso que demuestra cómo la ciencia pudo detectar, cuando Patricio no se podía expresar, signos de actividad de conciencia, que luego fueron evidentes cuando él se recuperó. En los últimos años, la ciencia ha detectado que algunos de estos pacientes, no todos, algunos de estos pacientes en estado vegetativo, que están despiertos pero no se pueden conectar, tienen actividad cerebral ante un estímulo emocional, que hable la madre, o ante un pedido, mueva la mano, pero que no se pueden expresar clínicamente. No todos estos pacientes tienen esta actividad, y para nada esta actividad representa la conciencia en general, representa islas de conciencia. En el futuro, el desafío es ver qué significan estas islas de reserva cognitiva, de actividad cognitiva, si representan algo de conciencia o una parte de la conciencia, y cómo estimular estas áreas. Y para eso es importante que aumente la conciencia en la sociedad de la inversión en ciencia, y además que aumente la conciencia en mucha gente de que muchos de estos pacientes quizás no puedan expresarse, pero algunos puedan tener algún grado de actividad cerebral que no se puede detectar al lado de la cama. ¿Cuáles son las conclusiones del programa de hoy? Bueno, primero, que la conciencia es el tópico más difícil en el estudio del cerebro humano. Segundo, que hay 2 aspectos de la conciencia. Uno es estar despierto y otro es estar consciente del entorno, conectado. Pero también conciencia es inferir la mente del otro, es inferir que tenemos propia conciencia, y también es ese pensamiento único, subjetivo, personal de cada uno de nosotros. ¿Cuándo empezamos a tener conciencia? Bueno, hay un debate, pero entre los 7 meses y 2 años ya los bebés pueden tener algunos atisbos de conciencia. El estudio de los pacientes neurológicos con trastornos de conciencia, como pacientes con estado vegetativo o pacientes con estado de conciencia mínima, nos están enseñando que quizás algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos quizás tengan, aunque no puedan expresarlo, alguna reserva cognitiva o islas de actividad intelectual en el cerebro, de las cuales todavía no sabemos mucho. En el próximo programa estudiaremos el cerebro social. Estudiaremos una de las características que hacen especial al cerebro humano, su relación con los demás. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.